Hoy tenemos un tema muy interesante, candente y de actualidad, que es el tema de la minería y el medio ambiente. Es un tema que genera muchos debates, muchas ásperas discusiones, y uno de los objetivos nuestros acá es poder mostrar que es posible el diálogo aun cuando la gente tenga opiniones diferentes y contrapuestas acerca de cómo debe manejarse la minería. Tenemos entonces dos voces hoy en vez de una, y son dos voces realmente de lujo. Hugo, imaginémonos un contencioso, un conflicto entre Barrick Gold y la municipalidad de Andalgalá. La municipalidad de Andalgalá es el controlador, Barrick Gold el controlado de una actividad minera de gran escala. ¿Es posible ese control dado la asimetría entre controlador y controlado? Primero, una aclaración, Miguel. No sería la municipalidad de Andalgalá la responsable de controlar a la empresa cualquiera fuera que esté trabajando en la zona, sino la provincia de Catamarca. Y en ese sentido, la provincia de Catamarca, justamente junto con la provincia de San Juan y la provincia de Santa Cruz, que son las tres provincias que tienen mayor desarrollo minero, y después le siguen Salta y Jujuy, ¿no? Pero estas tres provincias tienen muy aceitados los mecanismos de control, que se financian justamente con fondos también de los proyectos mineros, ¿no? Y cada una de estas provincias tiene designado o creado un ministerio de minería. Eso ustedes saben que la jerarquía del organismo controlador es la que le da la fuerza, digamos, y el presupuesto que se requiere para estas cosas. Y por si fuera poco, el Estado Nacional está en coordinación con las provincias para acudir en su ayuda, llegado el caso, por ejemplo, con los organismos nacionales, en este caso el CGMAR, el INTI, el INTA, etcétera, ¿no? Tiene todos estos mecanismos para controlarlo, así que hay garantías de que eso se hace, y de hecho se realiza con mucha seguridad en la provincia de San Juan, por ejemplo, ¿no? Donde tiene, además de un ministerio de minería, tiene un centro de investigaciones mineras que son los que se encargan de hacer los controles y los análisis y hacer el seguimiento del proceso. Bueno, muy bien. Creo que la respuesta es completa, no vale la pena ningún comentario más. Entonces, más bien, iría la pregunta para Ana María. Ana María, la minería provee insumos para toda la actividad industrial e incluso agropecuaria, tanto en nuestro país como en otros países. Una posición muy rígida respecto de la autorización para la actividad minera no puede desencadenar en problemas de suministro. ¿Por qué razón no hay que, o cuáles son los límites para incentivar, por ejemplo, la producción de cobre, que es un insumo fundamental para tantas industrias, especialmente las eléctricas? Yo creo que cuando hablamos de minería tenemos que ser detallistas, tenemos que hablar con precisiones de alguna manera.
no minería en conjunto, sino qué minería, dónde y de qué manera. Eso en particular. Y en general, tampoco pensar que el mundo tal como es ahora, tal como lo estamos haciendo, tal como lo hemos hecho hasta ahora, será el mundo siempre así. Tenemos que pensar también en que podemos cambiar. Y en ese sentido también las necesidades de insumos pueden cambiar, pueden variar los insumos necesarios y pueden variar las cantidades. Está claro que vivimos en un modelo consumista dominante, un modelo que no cierra en términos de reutilizar, de extender la vida útil, un modelo de consumo que tiene en la mayoría de los equipamientos la obsolescencia programada incluida en los aparatos, en fin. De lo pequeño a lo grande, me parece que hay un arco enorme para discutir y para cambiar. Por otra parte, tenemos que entender, me parece, como un aspecto fundamental que las protestas o la resistencia a las distintas tecnologías y distintos tipos de proyectos, no me refiero únicamente a la minería, son parte que debemos ya incluir en la dinámica del desarrollo de las áreas, de las tecnologías y de los sectores industriales. No lo podemos pensar como elementos excepcionales. Son modos de funcionamiento de la democracia, digamos. Lo que se llama política contenciosa, la protesta, la política en las calles, tienen la misma antigüedad y el mismo estatus en términos de darle forma a las democracias que la política institucional. Es de fines del siglo XVIII, cuando hablamos de división de poderes, cuando hablamos de derecho a voto, etcétera, cuando hablamos de la política institucional, hablamos de una tradición que se remonta a fines del siglo XVIII, con un aspecto dinámico, porque el derecho a voto sigue cambiando, sigue ampliándose, ¿no es cierto? En la Argentina recientemente incluimos a los jóvenes de 16 años en el derecho a voto, pero no hace tanto que las mujeres votamos, y no hace tanto que hay voto universal, etc. Entonces, así como el derecho a voto es dinámico, y en general, digamos, la política institucional es dinámica, la política contenciosa también forma parte de la política y tenemos que incluirla. Y en ese sentido, incluirla como una fuerza que contribuye a dar forma a las actividades. Hay un autor que me gusta citar, que es Martin Bauer, que habla de la resistencia como un dolor organizacional, que nos lleva la atención a que prestemos tiempo a comprender a qué se debe la resistencia, cuál es el reclamo, en qué se basa, y en general, Martin Bauer tiene una visión funcionalista de la resistencia. La resistencia, dice, conduce a mejores resultados que si no hubiera habido resistencia. Así que me parece que todos esos elementos merecen ser tenidos en cuenta en función de un mapa dinámico de cómo pensar la minería y cómo pensar la economía y el modo de vida hoy. Gracias, Ana María. En realidad te adelantaste a una de mis próximas preguntas un poco, y me parece entonces adecuado enganchar con la segunda pregunta para vos también. Y de paso te pediría, creí entender que estás diciendo que no es un tema de decir no a la minería, sí a la minería, sino no a un determinado emprendimiento minero, sí a otro emprendimiento minero. Quisiera que me digas si es así. Pero además de eso, quería que me expliques, que me compares cómo pueden ser tan distintas las políticas mineras de dos provincias contiguas como son San Juan y Mendoza, y qué papel juega la licencia social en todo este proceso de establecimiento o no de una actividad minera. Para hacer una evaluación digamos, comparativa, o incluso para contar un poquito la historia diferente de San Juan y Mendoza, harían falta más estudios. Con franqueza no se puede hacer una evaluación, no hay suficientes trabajos como para decir, conocemos realmente lo que pasó en San Juan y Mendoza y lo que sigue pasando.
Está más estudiado y tampoco podemos decir que tenemos una palabra final. Por ejemplo, en dos casos muy interesantes anteriores, y no en relación con la minería, sino en relación con el desarrollo nuclear, Francia y Alemania. Francia y Alemania son dos países industrializados, con un interés específico en la tecnología nuclear, por lo que significa en términos de industria industrializante, como la caracterizó Jorge Sabat en la Argentina, pero también en términos estratégicos y de prestigio internacional, ¿no? Y los dos países tenían un interés importante en la tecnología nuclear. Los dos países tuvieron en los 70 grandes movimientos antinucleares, grandes movimientos de protesta contra la tecnología nuclear. Francia hoy es uno de los países que se apoya más en la tecnología nuclear para la generación eléctrica, y Alemania decidió salir por completo de la tecnología nuclear, con un último episodio interesantísimo, cuando se estaba discutiendo la extensión de la vida útil de las centrales en 2011, y a través de un instrumento de consulta muy sofisticado y desarrollado precisamente por académicos alemanes, como es Technology Assessment, ocurrió el accidente de Fukushima. Y aunque esas discusiones tenían el apoyo de la propia canciller alemana, Angela Merkel, y aunque se estaban haciendo con todas las, digamos, el estado del arte, si se quiere, de cómo conducir este tipo de consultas, la propia canciller cerró el debate, insisto, aunque ella estaba a favor, a priori, de extender la vida útil de las centrales en Alemania, debido al impacto del accidente de Fukushima. Entonces, la verdad es que la dinámica de los procesos, de las controversias, digamos que es la palabra clave aquí, es suficientemente compleja como para pretender, en 2 o 3 rasgos centrales, tratar de explicar por qué San Juan tomó un camino y Mendoza otro. Podemos decir que tiene que ver con el momento en que se generan las resistencias, la capacidad de movilización y de organización, la confianza o no confianza en las instituciones, las alternativas de desarrollo económico, etc. Hay una cantidad de factores que indudablemente jugaron un papel en esas dos vías diferentes. Y, insisto, la dinámica es también un elemento a tener en cuenta, en qué momento ocurren y cómo ocurren estos procesos. Lo que seguramente sí podemos decir es que la adopción de la minería como modelo de desarrollo es un camino de menor reversibilidad que otros, e incluso de irreversibilidad en algunos aspectos, porque hay transformaciones del paisaje que ya no pueden volverse atrás. Y en ese sentido, son decisiones que merecen, digamos, vale la pena subrayar, que merecen discusiones más amplias y más cuidadosas que algunas otras, de las cuales, digamos, en relación con determinadas tecnologías, de las cuales es más fácil cambiar el camino en determinado momento. Bueno, gracias Ana María. Creo que ha sido una buena exposición acerca de la importancia de los factores sociales en las tomas de decisiones sobre procesos mineros. Vuelvo ahora a Hugo y querría preguntarte sobre el tema álgido que suele presentarse sobre la viabilidad de las explotaciones mineras a gran escala en lugares donde los recursos acuáticos son escasos y la minería requiere de grandes volúmenes de agua. O sea, sobre el uso del agua en minería y hasta qué punto eso puede desembocar en una minería sustentable, siempre hablando de la minería a gran escala, ¿no? Bueno, Miguel, está claro que hay poca información acerca de cómo se desarrollan los proyectos mineros, cuál es la característica especial que tiene una actividad
poco conocida en la Argentina, como la minería, respecto de otras actividades que son muy conocidas, como la agricultura, la ganadería, incluso el petróleo, ¿no? Que si bien es un tipo de minería especial, tiene su legislación particular y demás. En el caso de la minería, hay una idea equivocada que indica que la minería es gran consumidor de agua y que incluso puede poner en riesgo el recurso hídrico de una provincia o de un país, en definitiva. Y eso es, como digo, una información equivocada respecto de la minería. La minería, contrariamente a lo que se piensa, consume muy poca agua. Es insignificante el consumo de agua que tiene. ¿Y por qué es esto? Porque el agua no forma parte del producto final, solo se utiliza en el proceso, y los procesos, con los avances tecnológicos, son circuitos cerrados, donde toda el agua posible se recicla. Este reciclado permite que el consumo de agua, para que tengan una idea, en la provincia de San Juan, ya que hablamos de provincias mineras con gran desarrollo, digamos, por lo menos en la Argentina, el consumo de agua en minería no supera el 1% del agua dulce disponible. Ustedes saben que cuando hablamos de consumo de agua en proyectos mineros, estamos hablando en general de proyectos mineros que están o en la cordillera o al pie de la cordillera, donde el recurso agua proviene casi exclusivamente de las precipitaciones níveas. Es decir, cuando en invierno cae mucha nieve en la cordillera, en San Juan sabemos que en el verano vamos a tener suficiente agua, porque va a haber deshielo. Contrariamente, cuando hay pocas nevadas en el invierno, empezamos a preocuparnos porque el agua puede resultar escasa. En ese caso, el agua del deshielo, que es la que usa la minería, no alcanza al 1% en San Juan hoy. Y suponiendo que se pusieran en marcha los 4 o 5 proyectos que están en estudio, algunos más avanzados que otros, nunca superaría el 2% del agua dulce disponible. Y para los que no saben, el 90% del agua dulce disponible en San Juan lo utiliza la agricultura. ¿Y por qué utiliza tanta agua la agricultura? Cuando en el mundo es aproximadamente el 70% y en San Juan es el 90%. Bueno, porque todavía se utilizan en algunos lugares sistemas de riego un poco eficientes, digamos. No se riega por manto y no por goteo, por ejemplo. Entonces, hay un proyecto de ir aumentando la tecnología para el riego por goteo, pero mientras eso sucede, hoy todavía el agua que se utiliza en las fincas para producir, sobre todo los viñedos y los olivares, es agua del deshielo que se utiliza por manto. Esto hace que la minería no consuma agua en cantidad. Si vos te fijas, Miguel, el 1% es menor que el margen de error que puede haber en las mediciones. No obstante, todo esto está controlado por las direcciones de hidráulica de la provincia. En este caso, la provincia de San Juan es la que otorga los permisos de agua, que los mide, los controla y cobra un derecho de agua por el uso. O sea que cada proyecto minero en San Juan tendría otorgado un porcentaje de agua, una cantidad de agua por mes, digamos, y eso se controla con medidores bastante precisos y sobre eso se le cobra el derecho de agua, digamos, que es el que tiene otorgado. En general, para hablar de una empresa minera que está en actividad hoy en San Juan, tiene otorgado alrededor del 1,5%, pero no utiliza más del 0,7%, 0,6%. ¿Por qué? Porque una vez que llenó el conducto del circuito cerrado, solamente va a perder lo que se vaya evaporando o lo que consuma los trabajadores mineros y algunas otras cosas de regadío y demás para el yacimiento minero, pero no en el proceso exactamente. No sé si fui claro, pero por favor, si no, sí. podés repreguntar, Miguel.
Gracias, Hugo. Me surge una duda que quisiera que me comente y después voy a la tercera pregunta, sobre el tema de la explotación del litio. Los salares de litio en la actualidad se explotan básicamente por evaporación de agua, con lo cual el agua se pierde decididamente. Pero hay desarrollos tecnológicos para la recuperación electroquímica del litio del agua. ¿Cuál es la posición tuya personal? Porque lo que nos interesa en este debate son posiciones personales. Y después de eso te haría la tercera pregunta. Sí, yo creo que, no obstante lo que dije, el recurso agua es un recurso muy, muy valioso. Por lo tanto, hay que extremar los sistemas para cuidarlo. En ese sentido, creo que hay que seguir avanzando sobre la utilización y los métodos para consumir la menor cantidad de agua posible y evitar las pérdidas que sean innecesarias, ¿no? Quiero aclarar que en Argentina hay un proyecto minero que hace más de 20 años que está en actividad, que es el Salar del Hombre Muerto en Catamarca, y que no ha habido ningún problema en la zona de escasez de agua por culpa del proyecto minero. Quiero decir, no obstante, hay que seguir mejorando, como decía Ana, las cosas van cambiando con los avances tecnológicos y con los mayores conocimientos que se tienen de los proyectos, y parte de este avance tiene que ser el cuidado del agua y la protección del agua. Es cierto que los salares consumen un poco más de agua que por la evaporación de que vos hablás, pero ese agua de todas maneras se evaporaría en otro sistema, por ejemplo, por el riego en mantos, en las plantaciones olivícolas y de viñedos, ¿no? Ese agua se evapora. La planta toma solo una parte del agua y el resto se evapora. Bueno, esas evaporaciones que se siguen produciendo, bueno, habría que ver de qué manera se pueden contener, canalizando mejor la distribución del agua escasa, ¿no? Muy bien. La tercera pregunta para vos, Hugo, se refiere a los aspectos contractuales de la explotación minera. Los contratos que se suscriben para autorizar un determinado emprendimiento productivo, la pregunta es si esos contratos cubren adecuadamente temas como las obligaciones post cierre de mina, o sea, cómo dejar el lugar una vez que la mina cesa su operación. Y además, si los impuestos y aranceles están acordes con los que tributan otros sectores, y finalmente, si las penalidades por negligencia o incumplimiento están adecuadamente cubiertas en los contratos que se suscriben para autorizar un emprendimiento. Bueno, por si me olvido, como son varias preguntas, varias consultas en una sola, vos recordame si no te contesté alguna. Pero empiezo por el tema de la tributación. Por ejemplo, la minería paga absolutamente todos los impuestos, lo mismo que cualquier otra industria. Hay una concepción equivocada de que la minería tiene beneficios especiales y demás. Los únicos beneficios, entre comillas, que existen en la minería, el único beneficio, si querés llamarle así, es el tema del congelamiento al momento de inscripción del proyecto en el país, de que los impuestos no se le van a aumentar. Es decir, una vez que se inscribió una empresa hoy con un proyecto, a partir de ahora tiene lo que se llama la estabilidad fiscal, que eso es común en muchos países, ¿no? Y es que no se le puede cargar un nuevo tributo durante la vida del proyecto, porque son proyectos de muy alto riesgo y son demasiado sensibles a una variación impositiva. El resto paga no solo todos los impuestos, sino que además paga unas regalías que no es considerada impuesto, pero que en definitiva es una carga
para los inversores, que tienen que ver con el 3% del valor Bocamina. Es decir, además de todos los impuestos, la minería paga un 3% por el hecho de estar explotando un recurso natural no renovable, ¿no? Pero además hay acuerdos en muchas provincias. El Estado es socio de los proyectos mineros, el Estado provincial o el nacional, en este caso. Bajo la Lumbrera en Catamarca era un proyecto donde era un inversor australiano primero, después suizo y fue cambiando, pero el socio argentino fue siempre la provincia de Catamarca, la Universidad de Tucumán y el Estado Nacional. En Jujuy, por ejemplo, en los proyectos de litio que hay ahora, el Estado provincial, a través de una empresa provincial, es socia con el 8% del proyecto minero. Así, corre con los réditos y con las dificultades que pueda tener el proyecto. Es decir, pero además, en San Juan se crean, además de este 3% de regalía, unos fondos fiduciarios de común acuerdo con las empresas para desarrollo de infraestructura. Si todo esto está previsto previamente. Con respecto al tema del cierre de minas, ustedes saben que, y si alguien no lo sabe, se lo comento, que ningún proyecto se puede aprobar si no tiene el estudio de impacto ambiental. Ese estudio de impacto ambiental tiene que contemplar desde el minuto cero hasta los 20 años que dure el proyecto, 20 o 30 años, que es la duración promedio de los proyectos mineros. Tiene que tener previsto todo lo que va a suceder, cómo se van a evitar o mitigar los impactos, no la contaminación. Hay que distinguir. Impacto es una cosa y contaminación es otra. Todos los impactos que tenga un proyecto minero tienen que estar contemplados, explicitados y además aclarado cómo se van a corregir, se van a modificar o se va, por ejemplo, replantar las especies vegetales que allí existan. Y finalmente, tiene que estar contemplado el cierre de minas. Y el cierre de minas empieza el mismo día que comienza el proyecto, que comienza la exploración del proyecto. Desde ese día la empresa tiene que manifestar cómo va a ir cerrando el proyecto. A medida que avance, cómo se va cerrando la parte que va desocupando, ¿no? Todo eso, y solamente cuando todo eso esté bien explicitado, el Estado provincial, que es el dueño de los proyectos, tiene que darle la declaración de impacto ambiental, que es como el certificado de que puede empezar a trabajar. Y ese estudio de impacto ambiental se tiene que actualizar todos los años y tiene que ser controlado por el gobierno provincial y además el Estado Nacional, que tiene que ejercer su poder de policía respecto de las cuestiones ambientales. Ustedes saben que hay unas leyes de presupuestos mínimos ambientales que obligan al Estado Nacional a controlar cualquier proyecto industrial que se realice en el país. Y finalmente, les digo una cosa, la minería es la única actividad que tiene una ley específica de protección del ambiente que está incluida en el Código de Minería, que es un código de fondo y por lo tanto de aplicación obligatoria en todo el país. Esa ley de protección ambiental no existe ni en la agricultura, ni en la ganadería, ni en ninguna otra industria. Está en la minería, es decir que están dadas las garantías. Ahora alguien me puede decir, pero ¿y si la provincia no controla? Y es una posibilidad, y si el Estado no controla es otra posibilidad, pero nosotros podemos exigir que se controle y si tenemos una ley, tenemos un respaldo para hacer valer nuestros derechos, digo, como ciudadanos ya, ¿no? Y las ONGs, y lo que decía Ana, que yo celebro que mucha gente se preocupe por el ambiente y ponga exigencias y se manifieste, porque eso ha obligado a muchas empresas mineras a extremar sus cuidados en el ambiente, que de otra manera tal vez lo hubieran hecho, no porque sean buenas, sino porque es buen negocio cuidar el ambiente, les aviso, sino que esas manifestaciones y esas exigencias que plantean las ONGs ambientalistas han permitido o han exigido que las empresas cuiden mucho más el ambiente. Perdón si me extendí mucho, decime si te contesté todo, Miguel. Falta el tema de las penalidades por negligencias o incumplimiento. ¿Están contempladas habitualmente en los contratos? Totalmente, están totalmente contempladas.
De hecho, han habido algunos incidentes que fueron, que ocurrieron, por suerte, sin mayores consecuencias, excepto que fueron incidentes que no debieron haber ocurrido, y el Estado provincial tomó las prerrogativas que le confieren las leyes, multó, paralizó los proyectos, multó a las empresas y puede llegar hasta quitarles la concesión, porque en caso de minería, las empresas solicitan la concesión, el Estado provincial se las concede, pero nunca pierde el poder final de retirarle la concesión o entregárselas a otra empresa o quedárselas por sí, ¿no? Si las empresas no cumplieran, además de todas las penalidades que son progresivas, el Estado puede recuperar esos yacimientos. Muy bien. Esta respuesta última tuya, Hugo, me da pie para la última pregunta a Ana María, que tiene que ver con un tema que genera mucha sensibilidad social y que es el uso del cianuro en minería. Personalmente yo creo que el uso del cianuro en minería es un tema que debería ser manejable. Sin embargo, encuentra resistencias y oposiciones muy fuertes por la asociación entre cianuro y veneno, y yo recorrí en algún momento los antecedentes que hay sobre accidentes mineros con cianuro, y bueno, están estos casos recientes en la provincia de Catamarca, ¿era? No, en la provincia de San Juan, en Río Hacha. San Juan. Sí, y algún accidente muy severo como el que ocurrió en Baia Mare, en Rumania. Pero no veo, por ejemplo, que haya habido fatalidades asociadas con el uso del cianuro en minería, y además el cianuro se utiliza, el 70-80% del cianuro que se produce se utiliza para fabricar plástico, lo que se usa en minería es menor. Entonces la pregunta, Ana María, es, ¿qué opinás sobre el uso del cianuro en minería? Asociado con esto, a mí me preocupa el hecho de que en la minería artesanal del oro, que no está presente en nuestro país, pero sí en otros países de la región, se sigue usando mercurio, y eso es muchísimo más peligroso y complicado que el uso del cianuro. Pero bueno, me gustaría escuchar tu reflexión, Ana María, sobre el uso del cianuro, sobre lo que significa para la población en general tomar posiciones frente a este tipo de temas. A mí me gustaría subrayar en primer lugar que muchas de las cosas que ha comentado Hugo son contenciosas, no están establecidas, y la posición que presenta Hugo es una posición, por ejemplo, en relación con el consumo de agua, que es algo que está justamente en discusión. Hay distintas posiciones en relación con el consumo de agua en la minería de litio, todavía con mayor preocupación, el hecho de que otras actividades también consuman agua, de qué modo, y que otras actividades. Me parece importante subrayarlo, porque no vamos a saldar ese debate acá, pero me parece que es importante explicitar que son aspectos debatidos encendidamente y con mucha argumentación y con mucha información. Entonces dejar eso explicitado. Y en relación con el uso del cianuro, dos cuestiones. La primera es en sí mismo, digamos, el riesgo y la evaluación de riesgo en relación, justamente como decías, Miguel, fatalidades o no fatalidades. La argumentación de las fatalidades o no fatalidades es resbaladiza, con franqueza, porque los impactos ambientales no se pueden medir únicamente en fatalidades. La afectación de otras actividades económicas, la afectación de la vida en general, de la seguridad, de la relación con el ambiente, de las poblaciones afectadas, no alcanza a medirse en fatalidades ni en morbilidades. Sabemos además, y acá la historia nos muestra, porque podemos hacer muchas promesas, pero la historia muestra que en general con el ambiente fuimos siempre un paso detrás de la afectación o incluso del desastre, y después prometimos y volvimos a prometer.
Y esto es clave con todas las actividades, pero sobre todo con todas las actividades que tienen un potencial mayor impacto. Los accidentes son justamente situaciones de catástrofe que una vez que pasan, que una vez que ocurren, no tienen vuelta atrás. Y en relación con eso, el cianuro es un elemento contaminante importante para la vida en general y para la vida humana en particular. Por otra parte, efectivamente, sí hay cuestiones de percepción de riesgo y también hay cuestiones estratégicas para los movimientos sociales de focalizarse en aspectos que son especialmente preocupantes. Y el cianuro probablemente sea eso, pero no a partir de una irracionalidad, sino a partir de poner el foco en un aspecto puntual sobre el que se puede, digamos, mostrar evidencia objetiva y sobre el que se puede construir un caso, digamos. Nos fijamos en esto, ¿sí? Estoy de acuerdo también con respecto a la contaminación del mercurio, por mercurio, en grandes emprendimientos y en pequeños emprendimientos. Hubo también pérdidas de mercurio, digamos, no solamente en la minería artesanal. Así que no me parece que el mercurio le lave la cara al cianuro. Y en general me parece que la argumentación de por mal menor es una argumentación falaz y que no va a ayudar a construir confianza. Me parece importante tenerlo en cuenta esto, porque por un lado, insisto, me parece falaz que algo sea menos contaminante que alguna otra cosa, que podamos argumentar, que queramos decir que algo es menos contaminante que otro, no convierte al elemento A en menos contaminante. Y por otra parte, insisto, en relación con construir confianza, sobre todo teniendo en cuenta que son proyectos que van a llevar décadas y que se proponen proyectos que llevan décadas, que tienen un carácter irreversible en muchos aspectos, que van a afectar generaciones futuras, a nuestros hijos, a nuestros nietos, etc. Argumentar a partir de construcciones que no tiendan a generar confianza no va a ayudar a que podamos avanzar en una discusión productiva y que permita tomar decisiones informadas y consensuadas, en el sentido que sea, porque cuando hablamos de discutir una agenda abierta. Y hablamos de discutir también alternativas, porque si no nos quedamos en el camino estrecho de minería sí, minería no, y o es la minería o es la nada para ciertas regiones. Y en realidad, si los proyectos parten desde nuestro propio país y desde nuestros propios territorios, no es minería sí o minería no, es minería u otras cosas. Minería o agricultura, como está comparando todo el tiempo Hugo, pero también otras actividades, turismo, etcétera, digamos, educación, otras formas de desarrollo, un modo de comprender la relación con la naturaleza en la que quizás concentramos actividades en un lugar, con desarrollo industrial, etcétera, y después dejamos a la naturaleza preservada, grandes espacios preservados, porque justamente el nivel de incertidumbre de nuestra relación con la naturaleza es tan alto que corresponde, y nos muestra la historia de nuestra relación con el ambiente, tener una actitud precautoria, porque en general, en este tipo de emprendimientos mineros o de grandes desarrollos industriales, con potencial impacto importante en el ambiente, es mucho más lo que no sabemos que lo que sabemos. Y la naturaleza en esos aspectos nos ha educado, ¿no? Estamos ante la transición energética relacionada con cambio climático. Cambio climático es el ejemplo más perfecto de cómo nos viene a sorprender lo que ignoramos. Lo desconocido, desconocido, como lo llama Ulrich Beck. The unknown, unknown. Resulta que la emisión local de un gas como es el dióxido de carbono, que no solo es inocuo para la vida, sino que es bueno para la vida, porque es el gas de donde las plantas y todos los organismos fotosintetizadores toman el carbono para crear materia viva. Resulta que emitir dióxido de carbono en la atmósfera de manera local termina con el correr de las décadas
y los siglos en una potencial transformación del clima de todo el planeta. Si eso no es una buena enseñanza sobre que tenemos que tener una actitud precautoria en nuestra relación con el ambiente, me parece que no vamos a poder encontrar otro. Bueno, gracias Ana María. Como ven, tenemos dos puntos de vista apreciablemente diferentes, pero es posible el debate académico civilizado y el intercambio de ideas de una manera racional. Y eso es lo que queremos de alguna manera destacar, que creo que se ha logrado aquí. Y me gustaría cerrar. Había pensado en pedirles a cada uno una recapitulación, pero se me ocurrió que hay un tema que se me había escapado, y es el siguiente. Cuando se habla de provincias mineras, pensamos en las provincias que están alrededor de la cordillera. Pero hay una minería no metalífera, que es extremadamente importante en la provincia de Buenos Aires. ¿Qué pasa con el impacto ambiental de toda la actividad de canteras y demás actividades mineras en la provincia de Buenos Aires? ¿Cómo lo ven a ese tema? Porque me parece que no es para nada trivial el impacto ambiental de la explotación de cal, cemento, arena, etc. Hugo primero y cierra Ana, si les parece. Muy interesante el tema que traes, Miguel. No obstante, quisiera hacer una pequeña introducción, aclaración, ya que fui aludido por Ana, con respecto al tema del agua. Respecto al tema del agua, no es que se esté discutiendo y que no esté claro si consume 1% o 60% de agua. Los datos que yo doy son datos que puede cualquiera chequearlos entrando a las páginas de las direcciones de hidráulica de las provincias. Y este dato del 1% es un dato máximo en San Juan. Seguramente es aún menor todavía, el 0,5, 0,6%, sobre todo cuando hay minas que están en vías de cierre ya, ¿no? Así que eso no es controversial. Hay datos versus unas suposiciones o imaginación o mitos que se trasladan de personas a personas, pero que no están respaldados por datos científicos. Y lo que yo estoy dando son datos. El 1% del consumo de agua de la minería en la Argentina es un dato. Ahora, respecto a lo que vos decías, también es muy interesante, por eso digo que gracias por traer el tema. La provincia de Buenos Aires, hasta hace 30, 40 años, era la principal provincia minera de la Argentina. Y eso nadie lo sabe, porque no estaban desarrollados los grandes proyectos metalíferos en la Argentina y, por lo tanto, las rocas de aplicación, como los mármoles, granitos, las diatomitas, los minerales para el cemento, eran una tremenda producción. Y en tonelaje, hoy la provincia de Buenos Aires sigue siendo la primer provincia minera del país. Claro que en valor absoluto, una tonelada de oro es muchísimas veces más importante en valor, digamos, que una tonelada de roca de mármol o de granito. Pero el movimiento de roca y, como decís, el impacto visual que tiene una explotación de canteras en la provincia de Buenos Aires es muchísimo mayor también que el de un yacimiento de cobre o de hierro o de oro o de lo que sea, ¿no? Así que sí, es muy importante y eso pareciera que no preocupa, y eso es cielo abierto. Las canteras de la provincia de Buenos Aires, de Olavarría, Azul y demás, son minas a cielo abierto. Lo que pasa es que producen rocas y pareciera que eso es menos importante. Así que, y finalmente, si me permiten una breve aclaración con respecto al cianuro. En Argentina, solo el 8% del cianuro que se utiliza en Argentina es todo importado. Solo el 8% es utilizado en la minería. El resto es utilizado en otras industrias y la mayor parte, como vos decías, Miguel, en la industria del plástico y del nylon. Y
Y sin embargo nadie prohíbe el uso del cianuro en las otras industrias, pero sí está prohibido en varias provincias en la minería, solamente en la minería. En Mendoza se prohíbe el uso de cianuro en minería, sin embargo no está prohibido en las industrias alimenticias, como la industria del vino, por ejemplo, y otras industrias. Así que me parece que ahí hay un desbalance importante que debería tenerse en cuenta en este tipo de discusiones y hablar con datos, ¿no? Y Gracias, después, Hugo. si quieren, les podría contar cuáles son los accidentes por cianuro que hay en la Argentina, y van a ver que hay 3 grandes accidentes importantes por cianuro y ninguno tiene que ver con la minería. Pero por escasez de tiempo a lo mejor no puedo hacerlo, se los dejo para otra oportunidad si ustedes lo consideran. Ana María, tus reflexiones finales y algún comentario sobre la minería en la provincia de Buenos Aires. En términos de las protestas, yo hablaba de la cuestión dinámica y de en qué momento llega una tecnología o llega una nueva instalación, en qué momento de discusión, en qué momento de organización social, etcétera. Está claro que se pueden haber instalado industrias o actividades que en su momento no fueron resistidas y que luego se consideran ya establecidas y no se genera resistencia, no porque no tengan impacto, sino porque acá es una cuestión muy importante distinguir, digamos, el impacto potencial, la amenaza y la respuesta, ¿no? Hay lugares del país que están tremendamente contaminados, probadamente contaminados, pero no solo el lugar, está contaminada la gente, digamos, cuando hablamos de la cuenca Matanza-Riachuelo, está medido el nivel de plomo en sangre de los chicos, ¿no es cierto? Y sin embargo no vemos el mismo tipo de movilizaciones, como hemos visto, grandes movilizaciones en relación con la minería. No estamos hablando meramente del tamaño de la amenaza o del tamaño del impacto. Estamos hablando también de en qué momento llega y estamos hablando también de que los impactos ya establecidos son aprendizajes para las comunidades para resistirse a nuevos potenciales impactos. Cuando yo hablaba de la historia, hablaba de esto, justamente. Entonces, hablar digamos, de otras actividades que no han sido resistidas, como si eso nos permitiera calificar de irracional las protestas ante nuevas actividades, en realidad es un contrasentido, porque justamente las protestas nuevas lo que buscan es evitar los impactos ya verificados. Y eso es lo mismo en relación con el argumento, por ejemplo, de que la industria del plástico o la industria alimentaria eventualmente usa cianuro. Es el abrazo del oso, insisto, es un tipo de argumentación que no ayuda en nada a dar confianza en relación con la minería y en el peor de los casos, en todo caso, complica a otras industrias que por otra parte ya están bastante complicadas, ¿no? Porque hasta donde yo sé, el plástico es hoy una de las mayores preocupaciones a nivel internacional, ¿no es cierto? La acumulación de plástico en los océanos, el aumento de la acumulación de plásticos debido a los descartables que hemos tenido que incorporar en mayor medida por la pandemia. Así que la verdad es que compararnos con la industria del plástico no nos ayuda en absoluto, en términos, insisto, de generar confianza para proyectos que van a llevar décadas de realización y con impactos potenciales aceptados, digamos, aceptados en términos de reconocidos. Los impactos potenciales están reconocidos por la propia industria. Entonces, si queremos convencer a las comunidades de que vamos a ser cuidadosos, no las vamos a convencer diciendo, las comunidades ya aceptaron estos otros desastres previos, ¿no es cierto? Ahí me parece que la irracionalidad está en el modo de argumentar. Disculpen. Muy bien. Gracias, Ana María. Yo creo que hemos dado un excelente ejemplo de lo que es la pluralidad académica, de lo que es el papel de una universidad donde recoge voces discordantes y los pone frente a frente para que la gente saque sus propias conclusiones.
Funintec ha armado este ciclo que entiendo aporta muchísimo a permitir que la gente entienda lo que se está debatiendo y vea cómo los especialistas debaten en un ámbito de respeto mutuo y de alto nivel de conocimiento. Así que no me queda nada más que agradecerle a los dos expositores y cerrar este tercer diálogo del ciclo Futuros. Gracias.